Bueno, y tal como lo había comprometido, estoy junto a Lorena Villa, directora regional del Instituto Nacional de Estadística, para hablar del tercer informe del censo. ¿Cómo está? Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Hola Priscila, gracias por la invitación. Bueno, hemos conocido en este tercer informe cifras relacionadas ya a la habitabilidad misma, porque el censo, ¿cierto?, que cubre esa parte de vivienda, donde hay elementos súper interesantes. De hecho, quiero revisar literal las cifras. 61,1% de los hogares viven en vivienda propia y el 26,2% en arrendada, y llama la atención porque uno tendría a pensar que hay más personas que arriendan. ¿Cómo leemos estas cifras? ¿También es la misma realidad que en la región del Biobío? Es parecida, hay datos un poco diferentes. En el caso de la región, un 67,6% es vivienda propia, pagada o pagándose. Claro. Eso es lo que considera. Y arrendada es un 19,6%. Entonces, es un poco más bajo en términos de arriendo de lo que es el promedio nacional. Pero esto se comporta distinto en algunas comunas. La comuna que tiene más arriendo, que es un poquito más del 20%, es por ejemplo Concepción. Pero anda por ahí el dato. O sea, efectivamente hay un porcentaje importante de viviendas que son propias, pagadas o pagándose. En el fondo, se suman dos preguntas de las que se hacen en el cuestionario. Claro, porque antes solían ser dividendos a lo mejor con unos periodos de pago mucho más pequeños. Mis papás compraron la casa en un periodo mucho acotado. Ahora son créditos hipotecarios de 20, 25, 30 años, ¿no? Claro. Por eso se consideran esas dos preguntas y por eso a lo mejor puede parecer más alto, pero es porque ya la que está pagada más la que se está pagando, que son los que están en crédito hipotecario y todo. Ya, no deja de ser interesante en el entendido que somos, por ejemplo, en el caso de Concepción, una ciudad más moderna donde se asumiría que hay más arriendos. ¿Cuáles son las realidades locales? Porque a lo mejor es distinto vivir en una zona rural que en una urbana. Sí, claro, uno cuando va revisando comuna a comuna se da que las comunas un poco más rurales tienen mayor propiedad de la vivienda, son más propias, digamos, mayor cantidad de porcentaje de propia, y las comunas más urbanas son las que tienen más alto el porcentaje de arriendo. Pero tampoco es tan más alto, no es más alto que la propiedad. Sí, es interesante también, perdón que lea tanto, pero es que las cifras no las puedo no leer directo. Hay otro tema que me pareció bien interesante que tiene que ver cómo vivimos los chilenos, que es que se asume que antes vivían muchas más personas en casa que en departamento, y ha cambiado también la forma de habitar las viviendas. Sí, hay más personas viviendo en casa, que un 85% aproximadamente en la región, y un porcentaje menor viviendo en departamento, un 19% viviendo en departamento, que si bien todavía es más bajo, pero es más alto a medida que han evolucionado los censos y uno revisa la misma pregunta, es más alto que el censo pasado. El censo 2017 era un 13% y pasa ahora a un 19%. Sí, tenemos realidades, por ejemplo, a nivel nacional de un 78,7% en casas y un 19,9% en departamentos, que uno tiende a pensar que, por ejemplo, Santiago es que genera también esta diferencia distinta en la región del Biobío, porque la metropolitana tiene... Claro, acá el departamento, lo suma mucho más en porcentaje y en cantidad las comunas más urbanas. Las comunas más rurales y ya más alejadas de las 7 comunas, que son las comunas más grandes, ya prácticamente departamentos no hay, digamos, muy poco, digamos. Sí, ahí también preguntarle, directora, respecto del hacinamiento. Nosotros como Chile hemos pasado por procesos bien interesantes desde hace ya décadas atrás, donde los índices de pobreza han descendido, el desempleo, pero también la calidad de vida, y eso se refleja con el nivel de hacinamiento que ha ido descendiendo también. Sí, el nivel de hacinamiento ha ido descendiendo y uno puede mirarlo del 2002, que es el censo anterior al 2017, y ha venido bajando. El índice de hacinamiento de esta región es de 4,9%, el 2017 era un 6,5%, por ejemplo, y el 2002 era sobre el 10%, un 18%, o sea, ha venido bajando el nivel de hacinamiento, y eso es importante, pero igual hay que mirar el volumen, digamos, porque claro, si bien es un 4,9%, estamos hablando de 27.000 viviendas, digamos. Sí, y ahí hay que hacer una diferencia también para explicarle a quienes nos ven hasta ahora, directora, que hay un hacinamiento crítico. Sí. ¿Cuál es el nivel acá en la región? El nivel es más un hacinamiento medio. El hacinamiento medio se calcula con el promedio de personas que en el fondo están en un dormitorio. Entonces, de 2,5 a 5 personas es hacinamiento medio,
Y cuando ya en un dormitorio, que lo habitan como dormitorio, son sobre el 5 personas, ya es un hacinamiento crítico. Del 4,9, 4,4 es hacinamiento medio y 0,5 es hacinamiento crítico. Ya, eso significa que una persona no es que tenga una casa con muchos habitantes, sino es una habitación con muchas personas. Es una vivienda que tiene a lo mejor un dormitorio y ahí duermen 5 personas. Entonces, ese es un hacinamiento crítico, cuando ya es sobre 5 personas que duermen en un dormitorio, ya se considera crítico. ¿Hay alguna idea de qué comunas se están presentando este tipo de situaciones? Cuando uno revisa las comunas, se concentran más en las urbanas, fíjate, en Concepción, Talcahuano, Hualpén, se consideran, tienen mayor porcentaje de hacinamiento. Sí, ahí, directora, también preguntarle, no sé si todavía tienen esas cifras respecto de las personas que son migrantes, en qué situación habitacional viven. Eso lo vamos a ver una vez que se publique el microdato, que ya es el segundo semestre, y ahí se van a poder cruzar todas las variables. Vamos a poder ver, por ejemplo, grupos de personas, así como podemos revisar los migrantes, podemos revisar los pueblos originarios, las distintas comunidades y cruzar todas las variables que estaban en la seguridad censal. Porque claro, probablemente ya conozcamos también antecedentes respecto de cómo están viviendo los migrantes y ese hacinamiento, como decía usted, medio es también de ello. Hablemos del otro que me pareció muy interesante, también voy a leer esta cifra que tiene que ver con la disminución de las mediaguas. Sí. En el 2002 era un 3,6 y ahora es un 0,3. Cambiamos ahí de manera muy significativa a nivel nacional. Y a nivel regional es un 0,3 también, y claro, y también venía de un poco más alto, de un 1,3 más o menos el 2017, sigue bajando, digamos, ha venido bajando a través de los censos y estamos también en un 0,3 de media agua. Importante que estas son media aguas que están habitadas, ocupadas por personas. Claro, que no es como a lo mejor una casita que uno tiene en el fondo del patio. No es una media agua, claro, que alguna vez se entregó, por ejemplo, y la están usando hoy día de bodega. ¿No? Claro, una leñera. Exactamente, no, son las media aguas ocupadas, donde viven personas. Aquí, directora, hagamos una distinción porque nosotros tenemos un tema con los campamentos acá a nivel regional y cómo medimos lo que es una media agua, porque uno dice de pronto en unos campamentos cuando se han hecho desalojos, unas casas maravillosas, ¿cierto?, con más de 2 pisos incluso, y de pronto también por lo que pasa, por ejemplo, en Talcahuano, ¿no?, que es la comuna a nivel regional, según las estadísticas de vivienda, ¿cierto?, que es la que más campamentos tiene. Tiene que ver con la materialidad de la vivienda. O sea, cuando son medias aguas, por ejemplo, hay un índice que se llama irrecuperabilidad, que en la región es un 0,9. Y también venía de un 1 y algo en 2017, bajó a un 0,9, y son viviendas que son precarias, que si bien viven personas, son viviendas o medias aguas, o viviendas que tienen un techo que no es techo, digamos que es bastante débil, que no tiene piso, se consideran irrecuperables. Y eso, si bien es un 0,9, estamos hablando igual de un volumen de 5.300 viviendas, digamos. También cuando uno revisa y analiza por comuna, se concentran más en volumen, Concepción, Talcahuano, Hualpén. Entonces, claro, se vuelve a repetir eso. Respecto de la materialidad también, revisaba los antecedentes nacionales y claro, es cada vez más preponderante, por ejemplo, el hormigón, que era una cosa que nació en los 80, era mucho más fácil ver viviendas de madera o materialidad mucho más débil. Sí, es mucho más sólida en términos de volumen y en términos de porcentaje también hoy día. Y eso es lo que hay que ir mirando y los que ven el tema de vivienda, los que construyen también, un poco ir viendo cómo ha evolucionado durante estos últimos años la construcción y las viviendas en Chile. Sí, yo tengo una duda también, porque al momento de realizar el censo directo, le preguntamos por todas las cosas acá, es que se va a la vivienda de la persona, se golpea y responde. ¿Tenemos algún lugar, por ejemplo, la segunda vivienda? ¿Eso cómo podemos medirlo? La segunda vivienda se considera vivienda temporada. Ya, ¿y ese le pregunta a la persona si tiene una segunda vivienda? No, porque cuando uno pasa la vivienda, uno indaga y se da cuenta que es una vivienda de temporada, por ejemplo. Y pregunta con el sector y efectivamente categoriza la vivienda que es una vivienda temporal y eso pasa a ser segunda vivienda. Claro. Entonces no es que uno le pregunte al dueño si tiene más viviendas. Y al llegar a eso también se incluye en el censo y vamos a conocer eso. Sí, son las viviendas desocupadas, que acá es un 11% de viviendas desocupadas. Del total de viviendas que uno en el fondo recorrió, el 11% son desocupadas. Por lo tanto, hoy día lo que entregamos fue caracterización de las viviendas ocupadas que nos contestaron la encuesta.
Y claro, cuando tengamos todo el volumen y la batería, pero no vamos a poder deja, caracterizar la vivienda. claro, pero no deja de desocupada. ser llamativa la vivienda desocupada que sea un 11%. Ha crecido también, Ha crecido. Y efectivamente hay más vivienda de temporada, principalmente en esta región, digamos. Claro, claro, porque hay sectores también que son más rurales o cercanos a algún destino más turístico, ¿cierto? Se construyó en algunas comunas bastante más, por ejemplo, en la provincia de Biobío hay muchas construcciones, que muchas se construyeron también por el tema de la pandemia, del teletrabajo. Santa Juana, me imagino. Santa Juana, sí, pero en Santa Juana viven más todavía personas ahí, más que hayan dejado su vivienda. Y claro, efectivamente después retornan y esa queda como una segunda vivienda. Claro. Directora, hablemos también de los servicios, porque hasta el día de hoy uno no puede entender cómo hay personas que no tengan el servicio básico de agua potable, pero eso es una realidad hasta el 2025 que existe en nuestra región también. Sí, un 86% tienen acceso a agua, digamos, de red potable. Ya. Y también se abastecen otras por camiones aljibes, por Pozo Noria. Eso ha crecido harto. Por ejemplo, disminuyó un poquito los conectados a red, pero subió un poco el camión aljibe. Pero no estamos hablando de una gran cantidad, estamos hablando de 1,3% que es camión aljibe y un 6,5% lo que es Pozo Noria. Creció Pozo Noria bastante. Y eso también se debe a que hay más construcciones en las zonas más rurales y claro, no tienen acceso. Estamos hablando de la puntera, ¿no? De las punteras, claro, exactamente. Entonces eso creció si uno compara el 2017 con este censo. Perfecto. Y respecto del servicio, por ejemplo, eléctrico. Eléctrico, un 99% tiene servicio eléctrico. O sea, la mayoría tiene acceso al servicio eléctrico. Y la mayoría, el 98,6% es a red eléctrica. Claro. Y solamente un 0,2% es otra fuente sustentable, estamos hablando principalmente solar. Pero ahí ustedes no midieron el que se cuelga, por ejemplo, no, es que tiene luz. El que tiene acceso, el que tiene luz. El que tiene luz. Hablemos de Internet porque hay una cifra bien interesante de acceso a Internet. Sí. De hecho, estaba revisando las cifras nacionales también, directora, y creo que Ñuble está la que está más bajita, ¿no? A nivel nacional. Una de las que está más bajita. Sí. Nosotros acá, el 92% de los hogares tiene acceso a Internet de alguna forma. Ya sea porque tiene Wi-Fi o tiene una red fija en su casa o tiene teléfono que tiene conexión o tiene sistema satelital y un 92% versus un 6,8% que fue el 2002. 6,8%. Claro, o sea, no había, en el 2002 estamos hablando igual de hartos años atrás, digamos, porque en el censo 2017 como fue abreviado no se hizo la consulta. Claro, no había ni smartphone en realidad. Así que. Claro, probablemente no había ni smartphone. Entonces, hoy día es un 92% que tiene acceso, que igual es importante, digamos. Sí, no deja de ser así. ¿Qué es lo que se nos viene ahora? ¿Hay un cuarto informe? Hay un cuarto informe y va a ser de la caracterización de las personas. Perfecto. Por lo tanto, vamos a caracterizar las personas de acuerdo a la batería de preguntas que se hizo en esa sección, que tiene que ver con estudios, con también el tema del trabajo. Hay preguntas de discapacidad que son importantes, de pueblo originario, educación, también se pregunta por género en esa sección. Todo eso lo vamos a poder tener en el próximo entrega de informe, que es el 30 de junio. Ya, o sea, cada fin de mes vamos a estar conociendo nuevos informes. Sí, y hasta ahí va a ser la entrega de tabulados de informe, porque ya el segundo semestre entregamos la base de datos completa y la hacemos pública. Perfecto. Una consulta, ahí vamos a conocer también perfiles, por ejemplo, quiénes son las jefas de hogar o jefes de hogar. También vamos a tener porque sería un dato muy relevante. Entonces, información, no en el informe que viene en junio, pero sí con la liberación de la base de datos. Van a estar todas las preguntas y podemos hacer los cruces que queramos. Va a estar abierto a público, por lo tanto, los que puedan trabajar en esa fase de datos y entiendan un poco los sistemas van a poder tener acceso a cruzar información, a bajar todo lo que puedan y poder cruzarla. Es súper importante que sepan que todo lo que yo les estoy contando está público. Se hizo público el 30 de mayo, que fue el viernes, y hay un dashboard súper bueno, que uno ingresa por la página www.censo2024.cl y hay una pestaña resultados donde accedo a un dashboard y donde puedo preguntar comuna por comuna. Fantástico. Me va a arrojar los indicadores que estamos hablando y hay también un geoportal y también una sección que dice estadística, donde yo puedo descargar en tabulados Excel todos los cuadritos dependiendo del tema que va indicando. Sí. Por lo tanto, hay mucha información igual, aunque no esté todavía la base de datos completa, pero hay información a nivel de comuna que podemos ir mirando. Sí, es interesante, directora, con esto cierro, de que siento que a veces nosotros tenemos una visión menos esperanzadora de lo que somos como país y como región, y al ver los datos como que de verdad nos queda más motivado que otra cosa, ¿no?
Claro, porque hemos ido avanzando, uno ve que efectivamente hay más acceso a muchas cosas, sin duda que hay que focalizar donde no tienen para que este tema lo tengan todos, pero igual esta es una región bien diversa, tenemos zonas muy rurales. Mar, cordillera, claro. Mar, cordillera, por ejemplo, cuando uno ve Alto Biobío, por ejemplo, y uno se da cuenta, claro, con qué calefacciona más, también preguntamos por cómo se calefacciona. El 55% de los hogares de esta región se calefacciona con leña, después viene gas, un 13%, después viene electricidad, un 13%. Pero cuando uno se va a las comunas más rurales, por ejemplo, Alto Biobío, es como el 95% es leña. Entonces, hay una gama tan diversa de comunas que tienen acceso a diversas energías para calefaccionarse, para cocinar. Sí, y qué interesante para poder focalizar las políticas públicas, directora, porque estamos hablando, por ejemplo, que tenemos acá este plan de descontaminación ambiental, entonces nos dicen ya, pero tienes que usar otro tipo de calefacción, pero hay un tema cultural en la región del Biobío también. Claro, pues ahí se va a ver también con qué tipo de energía se calefacciona, porque está el pellet, está todo eso que uno puede ir revisando, están la energía más sustentable, que están chiquititas todavía, que posiblemente uno vaya revisando cómo van creciendo después. Sí, no deja de ser importante. Lorena Villa, directora de Lina, que es la región del Biobío, gracias por esta conversación. Gracias por invitarme. Bueno, y la dejamos invitada también para el cuarto informe. Claro. Y nosotros nos vamos a una pausa comercial aquí en Noticias.